El día D para el dólar ha llegado. Así como el día D determinó el declive definitivo del régimen nazi, este 1 de octubre puede determinar el declive definitivo del dólar. En días anteriores les hablaba acerca de los motivos que llevaron al gobierno alemán a instar a sus ciudadanos a almacenar comida, agua, medicinas y dinero en efectivo en previsión de una hipotética emergencia nacional. Entonces se barajaba la posibilidad de que esa emergencia nacional se refiriese a una guerra con Rusia, a un desastre natural, a un accidente nuclear, a un atentado terrorista, una guerra civil, a la aparición de una banda terrorista que siembra el caos y el terror en Alemania, etc. Las suposiciones eran muchas, pero yo les dije que el gobierno alemán se preparaba para un colapso económico/financiero. Ahora también el gobierno checo toma medidas parecidas al alemán. En aquel momento les advertía que en realidad lo que iba a pasar era el derrumbe financiero del sistema bancario alemán, continuando con todo el conjunto de la Unión Europea para terminar por contagiarse al resto del mundo. Pero como les decía, pero en verdad lo que estamos próximos a presenciar es la introducción paulatina de la moneda mundial, ahora sí de forma efectiva. Y esa moneda global no es otra que los derechos especiales de giro de OSDR en inglés del Fondo Monetario Internacional FMI. Hace tiempo empecé a tratar el tema del gobierno mundial y su forma de administrar esa autoridad. Entonces afirmaba que para que ese gobierno mundial se hiciese efectivo era necesario acabar con el dominio de Estados Unidos y del dólar. Por lo tanto decía que China, la India y Rusia serían los encargados de acabar con ese país y su hegemonía financiera global. Pero como afirmaba entonces, hay 2 o 3 caminos para conseguirlo. Uno sería haciendo del yuan una moneda común de los BRICS, la moneda que desplazase al dólar, o la otra, reformar el FMI y utilizar los DEC como divisa de reserva mundial. Pero si se decidían por la primera opción, correrían el riesgo de repetir el esquema usado anteriormente por los estadounidenses desde el siglo pasado y lo que va de este, con lo que la situación sería similar a la actual, solo que los autores clave serían otros. Claro, esto sería así si siguieran utilizando un yuan fiduciario, mas no así si fuera un yuan oro o un criptoyuan. Entonces la situación sería completamente diferente, pues efectivamente se acabaría con la especulación financiera y con el expolio de las naciones alrededor del mundo. Pero si se decantaban por la segunda opción, sería también una forma efectiva de desplazar al dólar como divisa de reserva mundial dominante, mas no resultaría en su destrucción total del dólar. Claro que lo preferible es terminar de una buena vez, y por completo, con el dólar estadounidense y con los que lo emiten. Pero como entonces advertí, el yuan aún no contaba con el suficiente prestigio internacional para poder desplazar por sí solo al dólar ni aún hoy, aunque sí está en mejor posición que hace 3 años, es por eso que los chinos han optado por el momento tomar la segunda opción y han decidido establecer, una vez que el yuan ha sido admitido en la cesta de divisas internacionales del FMI, situación que se hará efectiva el día 1 de octubre, los DEX como divisa de reserva mundial preponderante. Para ello es que han acordado con el FMI emitir bonos, por tercera ocasión en la historia, denominados en DEX. Así es, el Banco Mundial emitió el 31 de agosto emblemáticos bonos denominados en derechos especiales de giro DEG en el mercado interbancario de China. Los bonos a 3 años valuados en 500 millones de DEG, cerca de $700 millones, fueron facturados como bonos Mulan. La moneda china, el yuan o renminbi, se utilizará como moneda de liquidación. Esta es la primera emisión de bonos en DEC desde 1981. Esta es toda una estrategia del gobierno chino para acabar con la hegemonía financiera de Estados Unidos. Y si el FMI es parte del plan, quiere decir que la cosa es hecha por consenso a excepción de los estadounidenses dentro del órgano ejecutivo de la institución y, por lo tanto, por consenso de la comunidad internacional, erigiéndose el gobierno chino como máximo exponente del nuevo orden financiero mundial, pues no hay duda que el yuan desplazará al mismo dólar al interior del FMI. Por eso resulta del todo significativo el recibimiento que le dieron a Obama en la cumbre del G20 en China, relegándolo a un lugar secundario. Ahí las máximas figuras fueron el presidente chino y Vladimir Putin.
También en esa reunión del G20 se emitió un comunicado en el que se instaba a adoptar a los DEX como divisa de reserva mundial. China ya dio el primer paso. La primera ocasión en que se emitieron bonos soberanos denominados en DEC fue en 1979 hasta 1981 a raíz de una crisis de liquidez mundial, pues nadie quería comprar los bonos del Tesoro de los Estados Unidos porque daban una rentabilidad muy pobre. No había confianza en el dólar. Eso fue solo 8 años después de que Richard Nixon acabara con el patrón oro. La segunda oportunidad fue durante la crisis financiera del 2008, 30 años después. Ahora es la tercera ocasión que se emiten bonos denominados en DEC, solo 8 años después de la última vez. Como podemos observar, el proceso se acelera. Lo que se intenta es desarrollar un mercado de bonos soberanos y privados denominados en DEC para acomodarlo y que pueda desplazar al dólar como divisa de reserva mundial. Es decir, se intenta establecer en el subconsciente de las masas los DEC como dinero corriente, para que cuando se introduzca oficialmente la gente ya tenga una idea de lo que se trata y sea menor la oposición a su establecimiento como moneda global. Moneda que sustituirá en un futuro a todo el dinero fiat circulante y en los discos duros de las computadoras, es decir, dinero tal y como lo entiende la gente común. Como ya les decía, las crisis económicas tienen un objetivo común. Primero son crisis locales, después nacionales y ahora globales, todo con el objetivo de establecer un gobierno mundial, una economía mundial, y centralizada, y una religión mundial. Las crisis financieras anteriores sirvieron para acumular la riqueza en menos manos. Primero acabaron con el sistema productivo, después con el sistema bancario privado concentrando las pequeñas instituciones mercantiles dentro de las grandes corporaciones bancarias, es decir, las crisis sirvieron para llevar a la quiebra a los pequeños bancos, para posteriormente salvar a la gran banca privada y que estos a su vez absorbieran a esos pequeños bancos mediante la tan célebre flexibilización cuantitativa, emisión masiva de dinero fiat por los bancos centrales. Esto es, dinero deuda, que no es otra cosa que emitir deuda gubernamental o sea de todos para darle ese dinero a las grandes instituciones financieras mediante la compra de sus deudas tóxicas y que así estas instituciones tuvieran liquidez, es decir, dinero en efectivo. Liquidez que utilizaron para comprar los pequeños bancos en quiebra, que no fueron salvados por el gobierno, fábricas y empresas en bancarrota. Estas deudas tóxicas pasaron a los balances financieros de los bancos centrales, o sea, a los balances financieros de todos, pues si el gobierno se endeuda todos nos endeudamos y todos tenemos que pagar esa deuda, exactamente como pasó en México con el famoso Fobaproa. México fue el primer experimento de este tipo. Pero como en esta próxima crisis financiera van a ser los bancos centrales los que estén en problemas, no habrá institución que los pueda salvar a excepción del FMI. Entonces, ese es el plan. Que el FMI sea quien rescate a los bancos centrales mediante la compra de su deuda tóxica a través de una nueva gran flexibilización cuantitativa, es decir, una emisión descomunal de dinero, más específicamente, de derechos especiales de giro. Pero al seguir siendo dinero fiat, sigue siendo dinero barra deuda y, por lo tanto, alguien tendrá que pagar esa nueva deuda y eso seremos todos nosotros, con lo que entregaremos nuestra libertad a ese gobierno mundial y su banco central, o sea, el FMI. Además, como todo el sistema productivo será casi en su totalidad propiedad de ellos, no tendremos otra opción que emplearnos con ellos, más específicamente, esclavizarnos con ellos. Ya solo restará marcarnos como ganado, y es eso precisamente lo que harán.